Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ivi Puelvas y hoy voy a acompañarlos a esta jornada de inducción y reinducción al sistema de gestión integrado del Colegio Canadiense de Cartagena. Esta inducción es un espacio importante, no es un simple requisito administrativo. Aquí vamos a conocer quiénes somos como institución, qué normas nos rigen y sobre todo cómo cuidamos la seguridad y la integridad de cada persona que hace parte de esta comunidad educativa. Los invito a estar atentos porque al final habrá una inducción corta para verificar lo que aprendieron. Empecemos. ¿Cómo existimos como institución? Nuestra misión es promover el contexto innovador para el aprendizaje, que le permite a cada estudiante desarrollar la mejor versión en sí mismo. Esa frase no es una frase decorativa, es un propósito que está orientado a cada decisión que toman, desde el aula hasta la administración de su vida. Y así hacia donde va, así es hacia donde el colegio tiene definido esta visión. No solamente una visión, sino hacia dónde va a trascender y es donde hablamos de su visión. La visión del año del colegio va hacia muchos años, se ha cambiado actualmente en dos facetas. La antigua visión hablaba del 2025 y hoy hablamos de un 2028. En el- Esta es una institución que quiere ser reconocida, pero más allá de ser reconocida en renombre, quiere ser reconocida como una institución de formación de liderazgo, de conocimiento y tecnología, preparando una nueva comunidad para fortalecer a sus retos futuros. Yo creo que muchas de las cosas que hoy puedo aportar desde lo que he conocido, en lo laxo que he conocido desde el 2021, el Colegio Canadiense ha venido, de verdad que ha venido de, podemos decir que cuando a veces colocamos una pirámide, él ha empezado desde lo más bajo y ha ido subiendo dependiendo de la mentalidad de las personas que estén detrás de la bambalina, haciendo de que eso suceda. No solamente que se vuelva una visión de papel, sino que se vuelva una visión que se vea. Y creo que una de las cosas que me hace quedarme y permanecer en esa familia, porque así se siente estar en el canadiense, en esa familia es que entre más los conoces, más te das cuenta que la misión y la visión no hacen parte de un papel, hacen parte de una realidad. Quiero que quede con una idea clara. Cada uno de nosotros, sin importar el cargo que ocupemos, contribuimos a que la misión y esa visión se haga realidad todos los días. Ahora hablemos de los valores corporativos de la compañía. Cuando hablamos de los valores corporativos de la compañía, hablamos de una manera, es cómo actúa la institución, resumiéndolo en 5 valores corporativos. Creo que uno de los más importantes es el ser auténtico, actuamos con transparencia y coherencia. El segundo es el liderazgo. Somos capaces de tomar iniciativas y resumir en responsabilidad frente a los retos. El tercero es diversión. O sea, creemos, o sea, yo soy una persona que no soy dada mucho a los colegios. Casualmente en mi línea corporativa durante 11 años, no soy de las personas que me identifico dentro de mi línea corporativa en los colegios, pero siento que de verdad el canadiense es un lugar donde la gente se divierte. O sea, creemos firmemente que aprender es divertido. Y eso incluye también a nuestro ambiente laboral. El cuarto, que es el valor de la actitud positiva. Elegimos ver el aspecto positivo a cada acontecimiento, incluso en los momentos más difíciles. Y el quinto es la pasión. Entregamos lo mejor de nosotros mismos para ser la mejor versión cada día. Estos valores, literal, no son un cartel que está pegado en la pared. Creo que la gente llega y no los ve, pero la gente cuando empieza a conocer al canadiense, siente no solamente dentro del aula de, no solamente nuestra comunidad educativa siente, y cuando hablo de la comunidad educativa,
hablo de los estudiantes, no solamente ellos sienten estos valores en los docentes, sino que también se hace sentir en nuestro personal administrativo. No hay nadie perfecto dentro de nuestra operatividad. Todos tenemos rasgos, heridas o fracturas dentro de nuestra personalidad, pero aún más, sin embargo, somos colaboradores que nos correlacionamos entre nosotros, entre los estudiantes y la familia, y tratamos de hacer el mejor ambiente posible para todos. Ahora hablemos del organigrama institucional. En el organigrama institucional han sucedido unos cambios, pero dentro de esos cambios que hoy tenemos, hemos tenido un cambio que antes mencionábamos y era la psicóloga del colegio. Para este año, en nuestra gestión del cambio, hay un nuevo cambio y es que nuestra psicóloga hoy se llama orientadora escolar. ¿Por qué partió ese cambio dentro de la estructura organizacional? Porque es normativo y al final se llegó a un acuerdo en la gestión administrativa y directiva para que eso sucediera y se materializara. Más allá de ver la importancia de un organigrama muy bonito, ¿sí? Al final se ve muy bonito a nivel visual, ¿sí o no? La importancia es comprender dónde estamos situados cada uno y dónde y de quién dependemos en nuestros roles y responsabilidades, de quién dependemos y quién es nuestra línea de mando. Si bien en la línea que hoy más nos hace parte de nuestro mapa de proceso a nivel de calidad, la línea más fuerte es la académica. Tenemos a nuestro coordinador, si bien nos muestra el organigrama, tenemos a nuestro coordinador aquí, tenemos a los docentes, ¿verdad? Que hay una relación de apoyo mutua, ¿verdad? Después de los docentes están los auxiliares de aula y después de los auxiliares de aula están los practicantes de aula. Si hablamos de todo el área administrativa, está la junta directiva, está la rectoría, están revisores fiscales, está el director administrativo hoy es Jesús Terán. En la coordinación de los sistemas integrados de gestión está Ibis Huelvas, acá arriba están los contadores y abogados. Dependiendo de Jesús, que es el director administrativo, están oficios varios. Y dependiendo de este lado, del lado de arriba, está el auxiliar administrativo contable, está servicios generales y está la auxiliar administrativa académica. Creo que hasta ahí estamos claros. Bien. Esta secretaria académica, si bien es cierto, está en la mitad, ella depende de estas personas que están acá. Entonces, ella está correlacionada dentro del organigrama. Aquí se daría el cambio a orientadora escolar y acá su auxiliar administrativa y de bienestar. Creo que siguiendo esto, empezamos con nuestra política de gestión integral. Nuestra política hoy nos habla sobre un resumen con el compromiso institucional frente a la calidad, frente a la seguridad y el medio ambiente. El Colegio Canadiense de Cartagena forma a estudiantes con un desarrollo emocional y con valores de liderazgo. Esto lo tenemos claro. Pero implementamos dentro de ese proceso un proceso que es una guía continua. Y por eso es que hoy existe una certificación dentro de nuestra guía. Esta mejora continua se da en cada revisión de procesos que normalmente ustedes se encuentran, que es la que hace Giselle en el proceso académico, es la que hace Marisa en el proceso de compras, lo que hace Jesús en el proceso de gestión de infraestructura, es la que hace Dana en el proceso de mercadeo, es la que hago yo en la parte de seguridad y en la parte de calidad, es la que hace la orientadora en la parte de gestión humana y la parte de orientación escolar. Cada uno de nosotros tenemos una guía para esa mejora continua. Y teniendo eso claro, también tenemos la satisfacción de las necesidades educativas. Estas necesidades en la comunidad educativa nos incluye a todos.
¿Quiénes a todo? Porque cuando a veces hablamos educativo solamente queremos incluir al estudiante y no es así. Tenemos que incluirlos a nosotros como docentes, al coordinador de sistema integrado, incluimos a la orientadora, incluimos al coordinador académico, incluimos al auxiliar, a las auxiliares que existen. Todos hacemos parte de esta satisfacción de estas necesidades. Más allá de hablar de necesidades, también hablamos de esos cumplimientos normativos vigentes que sí o sí tenemos que cumplir, ¿verdad? Y tenemos todo el fundamento de pilares que nos identifican como colegio, que es espíritu, alma y conocimiento, ¿verdad? Esos pilares hacen parte de nosotros. Casualmente lo van a encontrar en la rectora, es una persona con una espiritualidad muy única, más allá, saliendo de la religiosidad, es uno de los pilares que a ella le interesa es que seamos de verdad espíritu, alma y conocimiento. Dentro de esta política vamos a encontrar dos componentes, o sea, son dos compromisos muy concretos. Primero, la prevención en seguridad y salud en el trabajo, que busca prevenir enfermedades, incidentes y accidentes de trabajo. Eh, la promocionar los hábitos saludables dentro de la compañía y en la segunda responsabilidad y pilares que vamos a encontrar es la responsabilidad ambiental. Hoy existe dentro de la comunidad ambiental unos impactos que nosotros hemos venido trabajando en los proyectos educativos. Dentro de esos proyectos educativos hemos estado utilizando la utilización de los recursos de forma eficaz y hemos gestionado responsablemente los residuos que generamos. ¿Qué quiere decir eso? No sé si ustedes se dan cuenta que ubicado en nuestra cancha hay unas estaciones de punto de reciclaje. 2 veces por semana pasa una fundación y nosotros hacemos una separación en la fuente para entregar lo que se recicla. Creo que hasta este punto estamos bien. Bien, vamos hacia la segunda política. En la política de no alcohol, no droga y no cigarrillo, un punto que debe quedar absolutamente claro dentro de esta política es que se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en todos los lugares de trabajo, sin excepción. No, es que ya yo estoy en el portón ya yo estoy fuera de la institución, pero estoy ahí en el portón. No, no hay excepción. O sea, enfatizamos mucho esto porque, o sea, no es que yo salí un momentico en mi hora de descanso y tomé un cigarrillo y salí. No, mientras que usted esté dentro de su horario laboral, no se permite el consumo de ninguno de lo que ya hemos mencionado. O sea, nosotros estamos en la firmeza de cero tolerancia dentro del horario laboral. Quiero hacer énfasis en algo. Presentarse a laborar bajo un aliento alcohólico o bajo los efectos de la droga o portar y distribuir alguna sustancia dentro de las instalaciones se considera una falta grave y un despido totalmente inmediato. O sea, esto no es una medida arbitraria, es una decisión que protege a toda la comunidad educativa, específicamente a nuestros estudiantes. Por eso es que de manera constante realizamos campañas pedagógicas y la sensibilización sobre el uso negativo de esta sustancia y qué consecuencias pueden llevar ella, que es la adicción, la pérdida de reflejo, la somnolencia, la agresividad y todos aquellos factores de riesgo en este entorno que protegemos, que es el entorno escolar. Bueno, ahora hablemos de los objetivos integrados de gestión. Nuestro sistema de gestión integral se guía por 4 objetivos concretos. El primero es la prevención de los accidentes, donde garantizamos la no ocurrencia de accidentes, incidentes ni enfermedades laborales, mediante la adecuada gestión de los riesgos. Uno de los factores, creo que, de cumplimiento legal dentro de esta normativa es que dentro de la comunidad tratamos, en la medida de lo posible,
que si se sugiere alguna sugerencia o se sugiere un cambio o una modificación en un riesgo existente, tenemos la ventaja de que la gerencia lo toma muy, muy en cuenta cuando esto no nos está garantizando la no ocurrencia de un accidente. Y en el segundo tenemos el cumplimiento legal, o sea, es identificar, evaluar y cumplir todas las normativas legales vigentes que nos aplican en la institución. El tercero es la gestión de residuos, o sea, es disponer de manera adecuada los residuos que se generen dentro de nuestras actividades diarias. Y el cuarto, que es la mejora continua y la satisfacción. Esto busca la permanencia, permanentemente la mejora continua y la eficacia de nuestro sistema de gestión para que aumentemos la satisfacción de nuestra comunidad educativa. Porque no solamente nos preocupamos en tener satisfechos a los papás, nos procuramos por tener también satisfecha es a la comunidad de estudiantes y por consiguiente a nuestros docentes. Ese es el hilo principal en materia de la calidad, de la seguridad y la sostenibilidad que intentamos hoy procurar tener. Ahora vamos a hablar sobre el mapa de proceso y vamos a hablar sobre el tema de los comités. Listo. Nuestro mapa de proceso voy a explicarlo súper claro porque creo que es importante tenerlo de manera, porque es una pregunta que te hacen dentro de la evaluación. Este es nuestro mapa de proceso. O sea, este que estás viendo acá, este es nuestro mapa de proceso. Nuestro mapa de proceso tiene 3 niveles. El nivel 1, que son los macroprocesos directivos. El nivel 2, que son los macroprocesos misionales. Y el nivel 3, que es los macroprocesos de apoyo. Y tú dirás, tú le llamas macro. Sí, porque es donde están las mayores responsabilidades dentro de un sistema de gestión. Vamos a hablar del primer macro, que es el macro directivo. Este macro es donde se sitúa todo el tema de la, de la continuidad del negocio. Porque dice Ivy, pero ven acá, ¿cómo así que la continuidad del negocio? Sí, chicos, porque miren, resulta que en la gestión directiva es donde se estipula todo el tema de la rendición de cuentas. Se estipulan metas, estrategias y propósitos que tiene el sistema de gestión. No solamente lo hace la gestión integral, acata lo que la gestión directiva dice, pero en la gestión directiva está la revisión gerencial, está el análisis de la misión y la visión, que es lo que ya se cumplió, que ya no es debilidad, que ya se volvió una fortaleza y que es el próximo paso que vamos a dar como compañía. Por eso es que lo llamamos macroproceso directivo y por eso está arriba. O sea, si él no está arriba, el cómo sostendría toda la pirámide. Bien, cuando hablamos del nivel 2, en el nivel 2 está el proceso misional. O sea, digamos que es el proceso más robusto que está dentro de la compañía. O sea, es el alma, o sea, es el alma de la compañía. O sea, si yo dentro de la pirámide quito este soporte, este nivel, todo se derrumba. Aunque yo tenga muy buena asignación de recursos y aunque yo tenga un buen soporte en el nivel 3, si el nivel 2 no se sostiene, no hay una satisfacción completa, no es sostenible el negocio. Y esto lo estoy hablando mucho más cuando hablamos de las estrategias en la parte, digamos que en la parte cuando estamos haciendo todos estos análisis de contexto. ¿Por qué el análisis de contexto es tan, eh, yo siempre le he dicho como obediente, porque creo que es como un mandato? O sea, cuando tú haces un análisis de contexto, sabes quién es el rival, conoces tu competencia, conoces con quién estás compitiendo, tú conoces cuáles son tus debilidades, pero también conoces cuáles son tus fortalezas. Y tú vas a trabajar tus estrategias es con tus debilidades. Son a las que tú debes de mejorar
para que ese que es tu competencia mañana sea tu rival y quiera copiarte cosas porque tú eres demasiado bueno. Entonces, bueno, hablemos del nivel 2. En el nivel 2, como les venía diciendo, es la parte gruesa del negocio. Entonces, está la parte de gestión académica, o sea, si esto no funciona bien, o sea, si esto no funciona a la brevedad de lo posible, esto no tiene un resultado, esto no está documentado de forma correcta, van a haber vacíos, no solamente a nivel estudiante, también a nivel legal. Recordemos que el colegio canadiense pasó de ser un colegio de barrio a ser una institución reconocida bajo la norma. Y por ende, cuando tú engranas todas las necesidades de la norma con las necesidades internas que tienes tú como colegio, sí o sí van a haber exigencias. Por eso es que todo se engrana. Cuando yo hablo de engranar, hablo de responder a las necesidades de la comunidad, pero también hablo de buscar la satisfacción y el resultado final. Entonces, este macro proceso que es misional y me he quedado mucho en esa parte, y es que sin él el negocio se derrumba. Por eso es que siempre tiene que haber muy claro a quién contrato, con quién trabajo, qué valores tienes competencia, tienes habilidades, qué debo de fortalecer si ya tienes las habilidades y las competencias que yo necesito. Observar. Por eso es que hablamos de los pilares que yo les mencionaba arriba. Estamos hablando de unos pilares que son espíritu, alma y ¿qué? Conocimiento. Hablamos de la gestión de mercadeo. Es todo aquello como entra el cliente. Si este proceso no se hace de forma correcta o no se hace de la forma más idónea, claro que van a haber vacíos y por ende no va a haber inscripción. Y si no hay inscripción, no hay comunidad académica. Vamos a hablar del nivel 3. En el nivel 3 vamos a encontrar todo el sostén para que pueda sostenerse esa pirámide. Entonces, cuando hablamos de ese apoyo, estamos hablando de la gestión humana. ¿Y qué es la gestión humana? En la gestión humana no solamente nos procuramos en el tema de la contratación, qué bonito los perfiles, qué bonito lo demás. No, en la gestión humana también procuramos a estar muy atentos a las fechas de los trabajadores, a celebrar fechas importantes, o sea, que estemos ahí tras de bambalina haciendo ese bienestar que habla mucho nuestra política. Y dentro de esa ejecución necesitamos sí o sí que eso se dé de forma lineal. Cuando hablamos de la gestión de compra, es todo lo que llamamos gestión de compra, hablamos contratistas, hablamos proveedores, hablamos necesidades académicas, hablamos de todo lo que vayamos necesitando para la funcionalidad del colegio. Y cuando hablamos de gestión de infraestructura, estamos hablando de que este proceso se ocupa y procura de que todas nuestras instalaciones estén de forma oportuna, que todas nuestras instalaciones puedan sostener la operación diaria de toda nuestra comunidad educativa, ¿verdad? Entonces, listo. Voy a hacer un resumen para poder cerrar el tema del mapa de proceso. Entonces, listo. En el macroproceso directivo, ¿sí o no? Vamos a encontrar toda la parte que directiva, gestión, todo el tema de presupuesto, asignación de recursos, todo el tema estratégico y demás. En el nivel 2, que es el de la misión, ¿sí o no? Que es el corazón de lo que hacemos. Y en la parte 3 vamos a tener la gestión integral, la gestión de compra y la gestión de infraestructura, que nos sostiene la operación diaria, ¿verdad? Todo esto engranado va a responder a una necesidad de una comunidad y buscar la satisfacción como resultado final. Bien, dentro de esta estructura contamos con dos comités que hoy podemos decir que están un poco inactivos, pero esperamos que para el mes siguiente se pueda activar de forma oportuna. El COPAS se encarga de promover la seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Ese es su razón de ser, ¿verdad? Es fomentar la práctica saludable, el apoyo del cumplimiento de las metas SST, realizar inspecciones a los puestos de trabajo,
digamos que los extintores estén bien, que la camilla esté en perfecto estado, que digamos que los medicamentos necesarios dentro del botiquín estén, que las instalaciones eléctricas estén, que los baños estén aseados, que tengan su suministro, que existan las señalizaciones necesarias dentro de la compañía. De eso se procura, ¿verdad? Que hoy exista, ¿verdad? Y donde no solamente actúa el empleador, sino parte de los trabajadores también. Y si hablamos del Comité de Convivencia Laboral, trabajamos en la prevención de no solamente los acosos laborales, sino el riesgo psicosocial, contribuyendo a construir un clima laboral en los valores institucionales de la compañía. Listo. Ahora hablemos de los riesgos. Vamos, ahora vamos a un tema que es bastante fundamental en la seguridad de todos y es la identificación de los riesgos y peligros. Y quiero que quede claro esta idea. Todo peligro, es decir, toda fuente de daño genera un riesgo, que es la probabilidad de que ese daño realmente ocurra, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos unas escaleras, ¿verdad? Unas escaleras representan un peligro. ¿Por qué existe la probabilidad? Porque al momento de yo hacer, eh, como cuando nosotros le decimos, o sea, cuando yo intervengo en el riesgo, ya hay una probabilidad de que eso se suceda, ¿sí o no? Hay una probabilidad de que eso ocurra. Entonces, si yo veo la escalera, ya sé que es un peligro, ¿verdad? Pero la probabilidad de que exista es que me caiga. Ahora hablemos sobre el ruido. Entonces, el ruido, ¿verdad? Si no es excesivo, no será ruido, porque no es excesivo. O no pasa los niveles de los decibeles hoy permitidos, que por norma hoy están contemplados. Pero si el ruido es excesivo, entonces yo puedo tener una probabilidad de adquirir una sordera con el tiempo. No enseguida, pero sí con el tiempo, porque la probabilidad de que eso se materialice es alta, porque estamos hablando de un sonido excesivo, mucho más allá de lo permitido por la norma, que son 75 decibeles. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, que son los gases, ¿sí o no? En los gases, ¿sí o no? O los vapores representan un peligro, ¿verdad? Mientras que yo no los vea, porque son bases o vapores, van a seguir siendo, van a ser siendo un peligro, ¿verdad? O sea, van a ser siendo una fuente. Mientras que yo haga, o sea, yo me vincule con ellos, hay una probabilidad de intoxicación, porque no tengo los elementos de protección adecuados para la actividad, porque no todos los filtros sirven para el mismo riesgo. Tengo que tener en cuenta todas esas cosas. De que yo consigo una mascarilla y me pongo la mascarilla. No siempre todas las mascarillas sirven para el producto que tú estás manipulando. Por eso es que hay que tener en cuenta qué mascarilla aplica para el gas o el vapor que estés utilizando. Bien. En nuestra institución pues, está catalogada con el tema biomecánico. ¿Por qué está relacionada con el biomecánico? Por la postura. ¿Cómo pasan los profesores todo el día o las horas que están trabajando? Están de pie. O sea, hay una postura. Bien, estamos relacionados con una postura. ¿Hay una manipulación de carga? Es posible. Resulta que a veces quieren, alzan sillas, a veces eh, cogen libros o hay, ejemplo, si hablamos de preescolar o hablamos de parvulito, bueno, no sé si es párvulo allá, eh, no sé cómo se llama esa, Nursery. nursery, exacto. Nursery siempre toca cargar, que toca que cargar al niño, que toca no sé qué, entonces por eso es que en la categoría tenemos identificada al tema biomecánico. Y tú dirás, ¿cuál otro está? El químico. ¿Por qué el químico? Porque tenemos un personal de aseo.
y ese personal de aseo está en constante riesgo de gases y líquidos. En el riesgo psicosocial, porque no solamente gestionamos al nivel organizacional interno, sino que también nos toca el externo, y ahí hablamos el del padre de familia. Porque en el interno no solamente nos toca el estudiante y nos toca el personal interno, ¿sí o no? Que es nuestra área corporativa, que es todo con quienes colaboramos. Estamos hablando de ese personal externo, que es la gestión organizacional externa, que muchas veces nos puede generar riesgos psicosociales. Cuando hablamos de los riesgos biológicos, hablamos de virus y bacterias. Creo que todos estamos expuestos a esto, porque si bien es cierto, nos hacen aseo y nos hacen todas estas cosas, no estamos exentas de que mañana pasado nos salga, pues, que no queremos, porque se supone que para eso hacemos una fumigación cada 3 meses, pero no lo sabemos. O sea, siempre vamos a estar expuestos a este tema de virus y bacterias. En el tema tecnológico, igual, es un riesgo que siempre va a estar permanente dentro de la funcionalidad de nuestra compañía y de cualquier compañía, porque el tecnológico, que implica explosiones o incendios, no solamente pueden suceder internamente, sino ocasionadas por un externo, y nos llega a materializar a nosotros. En el riesgo Puede eléctrico, bajar, porfa, para que se puedan ver. ay, ahí lo viste, ahí está bien, sí, ¿verdad? Ahí ve. Señora, gracias. Ay, ¿por qué se fue? Ah, ya. Listo, perdón. Perdón. Exacto. Listo. Ay, Señor Jesús. Bueno, no me deja mucho. Ay, no, no sé por qué no me deja moverla un poquito. No me deja, chicas. Bueno, ahí creo que nos deja un poquito. Listo. Bueno, hablamos ya sobre el tema de químicos, hablamos ya el tema psicosocial, hablamos ya el tema público, no hablamos del tecnológico, no menos importante el público, que son todo el tema de robos y atracos. O sea, al momento de que nosotros estamos entregando a los niños, es posible que podamos tener un atraco o un robo. Estamos expuestos a esos, estamos expuestos a eso. Nos procuramos que no suceda, pero sí estamos expuestos. Entonces es importante mencionarlo hoy. En el tema locativo tenemos todo el tema relacionado con almacenamiento en superficies. ¿Qué quiero decir con esto? Que, ejemplo, tú puedes ir caminando dentro de todo el área educativa del colegio, y es posible que te encuentres con un objeto mal puesto por alguien y te caigas. Puede ser que eh, por error humano se derrame en agua y tú no lo veas, también puedes caer. Y ahí es donde nosotros hablamos caídas al mismo nivel. ¿Cuáles son las caídas al mismo nivel? Las que no requieren una altura, sino que en el mismo nivel tú te caes. Bien, entre otros riesgos que ciertamente pueden estar vinculados indirectamente, que es el peligro físico, que es el tema de ruidos y temperaturas extremas. Cuando hablamos de temperaturas extremas, son esos cambios donde tú estás como en un cuarto frío y pasas a una temperatura extrema. O sea, temperatura extrema es que estés en un cuarto frío y pasas a una caldera. A eso la llamamos nosotros temperaturas extremas. Bien. Cuando hablamos de mecánico, hablamos de maquinarias y herramientas. No suele suceder, creo que suele suceder más en el área administrativa, infraestructura, cuando están haciendo mantenimientos de aires acondicionados y demás cosas. Bien, en el tema de altura, igual sucede mucho en el área de infraestructura. Eso sí sucede porque sí existe. Eh,
Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tema de unos conceptos que son importantes reconocerlos, que son conceptos como incidente versus accidente. Y digamos que para cerrar, porque ya estamos cerrando, estamos en nuestra última diapositiva. eh, digamos que ya cerrando esta parte técnica, aclaremos algunos conceptos que, si bien a veces los tomamos de forma rápida, son importantes de tenerlo. El incidente es ese evento laboral que no genera lesiones físicas. Ejemplo, a la doctora Jainer le pasó un incidente y es que casi se cae, pero no le generó un esguince. Simplemente que casi se cae y generó el incidente, pero no generó una lesión. Eso se puede llevar a los auxilios y demás, sí, después que no haya una lesión. Si hay hay un accidente, pero es un accidente menor que se puede llevar internamente dentro de la compañía, también se puede hacer. Legalmente se puede hacer. Todo accidente menor se puede atender internamente dentro de la compañía. Todo accidente medio o grave, inmediatamente a ARL. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo es la forma en cómo nos comunicamos para que eso se materialice o eso se dé? ¿Cómo es la comunicación? Se hace a través de Marisa. Marisa llama No, Fred. llama a la línea de la ARL en la que estamos. En caso que no esté Maritza, ¿verdad? Sucedió un acontecimiento y no está Maritza, las encargadas de esto es el área de orientación. ¿Por qué? Porque tienen todos los datos, la fecha, tienen todo lo que pasó dentro de lo que sucedió en el tema de accidente. Bien, eh, listo. Entonces hablemos de los accidentes. Entonces, cuando hablamos de los accidentes, en cambio, cuando hablamos de los accidentes, es un evento que sí genera lesión, que sí genera perturbación, que sí genera, incluso puede generar una invalidez y lo peor sería la muerte, ¿sí o no? O sea, cuando estamos hablando de un accidente, ya estamos hablando de la materialización del riesgo. O sea, no quedó en incidente, no quedó en pudo suceder, no. Esto fue la materialización de que eso sucedió. Bien, y cuando hablamos de enfermedades laborales son aquellas que se desarrollan, pero se desarrollan en el tiempo. Voy a poner un ejemplo muy claro. Mi mamá trabajó en una empresa de pollo, que es Indupollo, antes se llamaba Indupollo, hoy se llama Madroño. Trabajó por 15 años en el área operativa. Mi mamá era parte de la línea de operación de pollos. O sea, mi mamá estaba todo en la parte de expresado del pollo. Pero por mucho tiempo, mucho tiempo, en ese movimiento repetitivo de esa operación, fue perdiendo fuerza en sus nervios. Nosotros le llamamos, voy a hacer el ejemplo con esto, por aquí pasa nuestro nervio carpiano, por aquí, por acá. Aquí internamente pasa nuestro nervio carpiano. Él, cuando nosotros nos generamos una pausas activas, movimientos, ejercicios que estimulen el descanso de ese nervio, él va perdiendo una fuerza necesaria para que nosotros hagamos estos ejercicios, el agarre. Por eso es que ustedes hablan con una persona que haya sufrido esta enfermedad, pero la hayan sufrido no es que solamente se le duerme, no, es sufrir de no poder dormir en la noche. Es sufrir de que se duerme todo el brazo, que no tienen agarre suficiente, que pueden coger un termo de esto y se les puede caer, que no pueden ni exprimir una pantaleta. Eso es la pérdida total del nervio. Entonces, cuando nosotros hablamos de enfermedad laboral, hablamos de la que es desarrollada por la exposición del factor, pero a largo plazo. O sea, por el desarrollo de tu actividad, pero a largo plazo. O sea, no es como la enfermedad común que se da porque te dio fiebre, que se da porque te dio un dolor estomacal, que se da porque te caíste y te dio un enguince, que se da porque tienes un problema en la columna, que se da porque tienes
quistes en los ovarios. Esa es una enfermedad común, no es una enfermedad laboral. La enfermedad laboral es la que se refleja durante tu actividad laboral, los años que hayas trabajado, y con el tiempo es que tu cuerpo la va a manifestar. Bueno, en caso de una emergencia, vamos a pasar hacia el concepto de emergencia, y es que en caso de una emergencia es indispensable que todos conozcan la ruta de emergencia. O sea, todos conozcan la ruta de evacuación. Nuestro punto de encuentro dentro de la compañía está el portón y está la puerta principal. En la mitad de la puerta principal hay un espacio, que ustedes se han dado cuenta que hay como una polisombra, ahí está el punto de encuentro de nuestra institución. Bien, recuerden que estas señales, todas las señales de salvamento y de emergencia están pintadas de verde, todas. ¿Por qué? Porque es el código de la norma colombiana, de la NTC colombiana, que es una norma técnica colombiana. Bien, listo. También dejando claro que la clave, o sea, la capacidad máxima que tenemos, que tienen los hombres para cargar diariamente son 25 kilogramos. Y la capacidad por mujer, 12,5 kilogramos. O sea, hay que tener súper claro, súper claro, súper claro, porque a veces dentro de nuestra jornada podemos estar subiendo mucho más peso del que nuestro cuerpo realmente necesita. A mí me pasaba algo ayer que estaba en el gimnasio y veía una persona súper baja, súper baja. Yo veía, pero esta persona, ¿por qué sobreesfuerza su columna a un peso o a una capacidad donde su cuerpo no está preparado para eso? O sea, ¿cómo por qué? Entonces cuando tú entiendes cuál es la capacidad de tu cuerpo, creo que tú también cuidas las zonas lumbares de tu dorsales, lumbares y cervicales de tu cuerpo. Creo que es importante tenerlos muy en cuenta. Es importante tener en cuenta que es necesario realizar pausas activas durante la jornada laboral. O sea, utilizar equipos adecuados para la actividad en caso de que hagas actividades de altura, siempre tengas lo establecido, o sea, una altura que cumpla con una escalera que cumpla con los estándares, y si se sobrepasa los metros indicados, que 1,50, siempre tengas en cuenta que tienes que tener un arnés certificado y el curso de certificado. Y finalmente, como para ya cerrar, vamos a hablar sobre el material de residuos. Siguiendo la resolución 2184 del 2019, que entró en vigencia el 1 de enero del 2020, donde establece, digamos que yo no sé si a ustedes les pasaba antes, que ustedes se daban cuenta que antes teníamos muchos colores, teníamos el gris, teníamos el blanco, teníamos el negro, teníamos el azul. Hoy ya no existen tantos colores. Bajo esta resolución se establecieron solamente 3 colores colombianos, ¿verdad? Porque el rojo sigue siendo un color internacional, que es un color literal de residuos orgánicos, residuos peligrosos y residuos biológicos hospitalarios, ¿verdad? Vamos a hablar de los colores, porque les va a aparecer en la evaluación. Entonces, cuando hablamos de los colores, hablamos de que el color blanco es todos los residuos aprovechables. El color verde, cuando hablamos de aprovechable, voy a parar aquí un momento. Cuando hablamos de aprovechable, son todos los productos que son reciclables: papel, cartón, icopor, vidrio, plástico, todos los productos que son aprovechables. Cuando hablamos del verde, hablamos de esos residuos orgánicos aprovechables. ¿Y dije que es orgánico? Desperdicios de comida que sirven para todo el tema de compostaje, eh, desperdicios de comida, desperdicios de frutas, todo el tema de material orgánico, como cuando tú estás en un restaurante o estás en una casa y separas todo el tema, ejemplo, cáscaras de plátano, las semillas
X, las semillas no sé qué, todo eso hace parte de cuando hablamos de residuos orgánicos. Y cuando hablamos del color negro, que son los residuos que son no aprovechables, son esos residuos que, ejemplo, la envoltura de la comida que te comiste, la toalla higiénica, el papel higiénico, eh, las envolturas que son como de aluminio, todo el tema de residuos de cuando barres, todo aquello que esté contaminado, dice la norma, se llama residuo no aprovechable. O sea, cada uno de ellos tiene su misión, ¿sí o no? Pero cada uno de nosotros somos responsables de disponer correctamente residuos. Ay, pero es que yo veo la caneca y yo veo que todo lo combina. Ey, la única responsabilidad que tú tienes es hacer lo correcto. Es como, hace días me reía con alguien, pero de una forma muy sana. Me reía era que alguien me decía, ay, Luis, pero si el otro roba, o sea, ¿por qué se ve, por qué crees que yo estoy robando? Es que nos justificamos en el otro. O sea, para tú robar, mentir, engañar, te justificas en el otro. Es que si el otro lo hace porque yo no puedo. Y resulta que son personas totalmente individuales. Y cada uno tiene un dominio propio de hacer lo correcto. Y es que si tú robas en tu casa, tú robas energía en tu casa, estás robando. Igual que el político que está robando. Es transversal. Entonces, si tú ves un residuo contaminado y te fuiste muy lejos, es lo mismo. Porque es que a veces estamos viendo los residuos y dices, pero si eso ahí está todo contaminado, entonces tú haces parte de la misma mermelada. Tú echas en la caneca que tienes que echar el residuo, no la echas, que es en el residuo aprovechable. O sea, no dispones el residuo donde tienes que disponerlo. Tú lo haces en la mermelada como lo hacen los demás, donde sea. Y creo que ese no es el deber ser. Y bueno, creo que hasta aquí es nuestra jornada de inducción y reinducción al sistema de gestión integrado. Espero que sea una información demasiado útil para ustedes. Esta sesión queda grabada para que puedan volverla a ver, puedan revisar qué les hace falta, qué no les hace falta. Y al pie de la inducción van a encontrar un link donde van a realizar la información que les mencioné al inicio. Les deseo a todos una excelente día y estamos para resolverle todas las inquietudes. Muchas gracias por su atención y su compromiso.